El arte de la guerra. Prólogo. ¿Por qué hay que interesarse por la guerra? En los últimos 15 años, más de 3 millones de personas han muerto en conflictos armados. De ellos, cerca de 2 millones fueron niños. Actualmente hay alrededor de 25 millones de personas que se vieron en la necesidad o obligaciones de desplazarse de sus lugares de origen debido a conflictos bélicos. En 2004, los gastos militares en el mundo superaron el billón de dólares, es decir, alrededor de $160 por cada uno de los habitantes del planeta. Piense esa cantidad invertida en obra pública, educación o salud. La industria de defensa mundial, o a la cual algunos autores han llamado el complejo militar industrial, tienen requerimientos tales que no existe la rama científica o tecnología que no esté directa o indirectamente vinculada con este complejo o no puede ser usada o aplicada en este campo. Incluso centros de investigación estatales y universidades públicas en todo el mundo, es lógico que las instituciones privadas lo hagan, tienen convenios de investigación con empresas de productos y armas. Como sistemas, se estima por el número de conflictos y científicos técnicos dedicados a la investigación bélica de defensa, se dice nunca de ataque. Es enorme, pues en estas industrias lo que sobra es dinero. Tan solo en el 2005 las ganancias de 100 principales empresas armamentarias superan el Producto Interno Bruto de los 61 países más pobres del mundo. Jacques Bernard Herson, fiscal en los juicios de Nuremberg celebrados en la zona francesa, declaró en una conferencia impartida el 3 de mayo de 1949 que las estadísticas de la historia nos enseñan que desde 1496 ANE hasta 1945, es decir, durante 3.441 años, no han habido menos de 3.173 años de guerra, locales o generales, ni más de 268 años de paz universal. Cerca de 9.000 tratados de alianza han sido pactados durante el mismo tiempo. Cada uno de ellos debe ser eterno, no durado. Por término medio, más de 12 años. Dice Eric Hobsbawm que el siglo X fue el más sangriento de la historia, pues murieron 187 millones de personas a causa de las diferentes guerras que se libraban en la centuria o bien por situaciones derivadas de ellas. Un siglo de guerra casi interrumpida, sin paz, salvo por brevísimos periodos, lo que ha implicado un altísimo costo no solo por los militares que pelean las guerras, sino por los civiles que las padecen. Y eso nos dice Hobsbawm. La carga de la guerra se desplazó en las fuerzas armadas a los civiles, quienes no solo son víctimas, sino que el objetivo de la operación militares o políticos militares. Es dramático el concentrarse entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Solo el 5% de quienes murieron en la Primera Guerra Civil eran Segunda. La cifra se aumentó del 66%. Hoy se supe que entre 80 y 90% de los afectados son civiles. Los datos de los párrafos anteriores deberían ser suficientes para poner en su justa dimensión el fenómeno de la guerra. Importante desde el punto de vista que se mire, se esté a favor o no, en contra. Y es que en la actualidad, en este mundo inconectado, política, económica y culturalmente, es imposible que alguna región o país pueda escaparse de las consecuencias de una guerra en cualquier punto del orbe. La destrucción del planeta industrial de un país, infraestructura, de sus servicios de salud, de sus comunicaciones, infraestructura, o de su equilibrio económico, de sus instituciones políticas y culturales, etc. Repercute inmediatamente e inevitablemente en sus vecinos primeros y después, en los demás lejos de forma de epidemia, refugiados o desplazados, contaminación del agua y el aire. Alzas o caídas de la bolsa de valores, aumento de precios, escasez de producto o atmósfera de los cuales no se pudieron exportar y en algunas muchas otras formas. En pocas palabras, la guerra nos incumbe a todos. ¿Y qué es la guerra? Intentar una definición satisfactoria en este tema será infructuoso, pues la guerra es una de las más complejas, espectaculares y trágicas relaciones entre los seres humanos, en la que se combinan y ponen en juego todas las esferas del quehacer social con la intricada naturaleza de la psique humana. Karl von Clausewitz escribió que la guerra es un seto de fuerzas para imponer nuestra voluntad al adversario, por lo que las emociones están necesariamente involucradas en ella. La guerra no es nunca un acto aislado. Por eso se le considera una forma de relación social. Y como son tantos los aspectos sociales y socioecológicos que invierten en ella, esta se transforma en el cálculo de probabilidad que solo necesita un elemento para convertirse en un juego: el azar.
que por cierto no falta, ninguna actividad humana tiene contacto más universal y constante como el azar que la guerra. Nos dice también, por último, y esta frase es su frase que más profundamente se cita, plantea que la guerra no es simplemente un seto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una relación de la misma por otros medios. Visto así, se comprende entonces por qué prácticamente todas las grandes transformaciones en la historia mundial han estado, de un modo u otro, relacionadas en muchos casos determinados por la guerra, aunque en última instancia por lo político, claro. La creación y caída del imperio y civilizaciones, la conquista de territorios y el mestizaje cultural entre pueblos, la colonización de África, Asia y América, por ejemplo, la configuración geopolítica en cada época y muchos de los grandes descubrimientos científicos y tecnologías de los cuales nos beneficiamos y que estuvieron primero aplicándose militarmente o cuales surgieron de la investigación vinculada a la carrera armamentista. La internet, la llegada a la luna, la radio, el radar, la energía nuclear y tantos otros que sería largo enlistar. Incluso actividades tan aparentemente lejanas a la guerra como el cine están influidas e incluso a veces terminadas por aquellas. Cuando ve indios piel roja, alemanes, japoneses o árabes en el papel de malo, reflexiona acerca de la justeza del adversario. La guerra ha estado con la humanidad desde el principio de su historia. En una institución social como la ciencia, el arte o la religión, a pesar de sus nefastas implicaciones, los seres humanos siguen empeñados en librarla. La cuestión acerca de si la guerra es inherente a la naturaleza humana o no está fuera de los límites de este prólogo. Pero podemos afirmar que la guerra estará mucho tiempo entre las sociedades humanas. Siendo así, vale la pena entonces acercarse al fenómeno. Y como cualquiera que sea la característica actual que asuma un conflicto determinado, guerra limitada, regional o mundial, convencional o nuclear, regular o irregular, fría o caliente, psicológico, electrónico o incluso comercial o económica, pueden ser descifradas, analizadas y realizadas con planteamientos de Clausewitz y Sun Tzu. Veamos algunas de las circunstancias en las que surge el arte de la guerra, como libre de este último y que es el que nos ocupa. Aproximaciones. Sun Tzu ha dicho: la guerra es tema habitual para el Estado. Es la frontera entre la vida y la muerte, la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. Se debe estudiar a fondo. Li Chuan dijo: las armas traen problemas, hay que darle su lugar en la guerra y reflexionar antes de lanzarse a ella. Debes considerarla según 5 factores fundamentales y compararla con los 7 elementos que se citan más adelante. Así podrán apreciar los datos especializados. El primer factor es la influencia moral, el segundo el clima, el tercero el terreno, el cuarto el mando, el quinto la disciplina. Favorables del tiempo y al final lo duro del terreno. Bien mediados estos 3 aspectos, se nombra un general para comandar el ataque. Ya que las tropas han cruzado las fronteras, el general es responsable de la ley y el mando. El clima lo entiendo como la interacción entre las fuerzas naturales, del frío en el invierno y el calor en el verano, y de cómo se mandan los ejércitos según los cambios del clima. El terreno se extiende según las distancias y lo fácil que será recorrerlas, qué tan amplio o angosto sea y las posibilidades de vida o muerte que ofrece. Mandar significa entender las cualidades de inteligencia, igualdad, humildad, coraje y severidad del general. Wing Chun dijo: un general debe poseer estas 5 cualidades. Si es así, un ejército lo llamará el respetado. Tu Mo dijo: si el jefe es sabio, podrá reconocer los cambios en las circunstancias y actuar con diligencia. Si es justo, sus tropas confiarán en él, en las recompensas y los castillos. Si es humanitario, amará el prójimo, compartirá sus sentimientos y estimará su trabajo y sus dificultades. Si es valiente, vencerá aprovechando sin vacilar las oportunidades. Si es severo, sus tropas le obedecerán porque temerán el castigo. Shen Pao Shu dijo: si un general no tiene valor, no podrá vencer sus dudas y trazar grandes planes. No hay general que no haya escuchado estos 5 puntos. Quienes lo dominan ganan, los que no son vencidos. Cuando conciban un plan evaluado determinadamente según los elementos siguientes: ¿cuáles soberanos tienen la mayor influencia moral? ¿Cuál es la más competente? ¿Cuál ejército tiene las ventajas del clima y el terreno? ¿Cuál es la que mantiene el mayor disciplina? ¿Cuál es el que tiene las tropas más fuertes? Chang Yu dijo:
carretas sólidas y caballos rápidos, tropas valerosas y armadas afiladas, soldados que van contentos al ataque cuando suena el tambor y se enojan cuando el gong les ordena retirarse. El que esté en esta situación es el soberano más fuerte. Respecto a los oficiales y hombres mejor entrenados, Tu Yu dijo: si los oficiales carecen de un severo entrenamiento, estarán inquietos y vacilantes en el combate. Si carecen de una formación íntegra, se doblegarán frente al enemigo, y que atribuye las recompensas y las acciones con mayor justicia. Tu Mu dijo: ni recompensas ni acciones deben atribuirse en exceso. Podrá prever quién vencerá y quién será derrotado. El general que siga mi estrategia vencerá. Consérvalo. El que se niegue a seguirla será vencido. Destrúyelo. Considerando las ventajas de mis planes, el comandante debería crear situaciones que favorecen su realización. Por situaciones se entiende a actuar con rapidez, aprovechando las ventajas para controlar su equilibrio. El engaño es la base del arte de la guerra. Si eres capaz, finge incapacidad. Si eres activo, positividad. Si estás cerca, aparenta estar lejos. Si estás lejos, que estás cerca. Ofrece un señuelo a tu enemigo para hacerle caer en una trampa. Finge desorden y sorpréndelo. Tu Mu dijo: el general Li Mu del estado de Chao simuló retirarse dejando los rebaños de ganado y varios miles de hombres como si los abandonase. El Khan avanzó con un fuerte destacamento. Li Mu descandeló un fuerte ataque con el grueso de sus fuerzas desde los flancos derechos e izquierdos. Aplastó los unos y mató a más de 100.000 jinetes. Cuando se concentre, prepárate para la lucha. Donde sea fuerte, evítale. Provoca a su general y confúndelo. Finge inferioridad. Estimula su arrogancia. Ponle en aprietos y acósale. Lin Chuo dijo: fatiga al enemigo cuando esté descansando. Tu Mu dijo: descubrid los puntos en el que el enemigo puede ser sorprendido. Efectuar salidas especiales y abortar su país. Cuando defiendan a la derecha, atacad a la izquierda. Cuando defendad a la izquierda, atacad a la derecha. Déjenle sin aliento, haciéndole ir sin cesar de un lado para otro. Si rechazáis esta estrategia y arriesgáis todo a una sola batalla, cuando lo lamentáis será demasiado tarde. Dividid el enemigo que está unido. Chung Yu dijo: separa al soberano de sus ministros, o si no, has de perder su amistad con sus aliados. Sembrad entre ellos las sospechas mutuas para que caigan en el malentendido. Entonces podréis conspirar contra ellos. Atácale donde no esté preparado. Construye una salida por donde no se lo espere. Ho Jen-Hin dijo: Li Qing, de la dinastía de Tu Huang, comandó los ejércitos contra Jiang Heinz, era la estrategia de las inundaciones de otoño. El Yangtze se desbordó, dejando los caminos hacia Xianghui inservibles. Quien seguro de Lin Qing no se acercaría a él. No hizo ningún preparativo. Lin Qing habló a sus tropas y dijo: en la guerra es importante ser rápido como el relámpago. Ahora nuestras fuerzas están concentradas y Xiangxian no lo sabe aún. Vamos a aprovechar que el río está creciendo y vamos a surgir de improviso bajo los muros de la capital para apoderarnos de ella. Estas son las claves de la victoria para la estrategia. No deben ser previamente divulgadas. Meng Jiaochen dijo: cuando te hallan frente al enemigo, adapte a los cambios y las circunstancias. ¿Cómo podrían analizarlo desde antes que rendirse? Si los augurios antes del combate presagían victoria, es que la potencia es superior a la del enemigo. Si anuncian derrota, es que la potencia es menor a la del enemigo. Calcula tu fuerza para ganar. Si lo haces poco, la victoria es imposible. El que no hace ningún cálculo merma sus posibilidades. Los cálculos le permitirán ver quién ganará y quién será derrotado. 2. La dirección de la guerra. Por lo general, en las operaciones militares se requieren de 1000 carros rápidos con un tiro de 4 caballos, 1000 carros cubiertos de cuero con un tiro de 4 caballos y 100.000 soldados con sus armadas. Tu Mu dijo: antes, cuando se combatían con carros, estaban cubiertos de cuero y eran ligeros o pesados. Estos últimos se usaban para llevar a las armadas, el material militar, los objetos de valor y los uniformes. El Xu Ma Fa dice: en un carro van 3 oficiales con sus carrozas. Junto a ellos marchan 72 infantes. Hay que añadir cocineros y sirvientes, hombres para cuidar los uniformes, para frenos, encargarse del forraje y hombres para recorrer leña y acampar. 65 hombres por cada carro ligero y 25 por cada carro impedidamente. De modo que un total de 100 hombres forman una compañía.
Si hay que transportar los suministros a una distancia de 1000, los gastos se elevarán a 1000 piezas de oro por día. Cuando se disponga que da tal cantidad, se podrá movilizar a 100.000 hombres. Lin Xuan dijo, mientras el ejército avanza en territorio extranjero, deberá haber dinero en territorio nacional. Ganar es el objetivo de la guerra. Si la victoria tarda en llegar, las armas se embotan y la moral decae. Cuando las tropas atacan a las ciudades, estarán en el límite de sus fuerzas. Las campañas prolongadas agotan los recursos del Estado. Si tus armas han perdido filo, si has perdido el ánimo, si estás agotado y si has agotado tu dinero, el enemigo se aprovechará para atacarte. Y ni siquiera tus consejeros podrán trazar planes adecuados. Los expertos en el arte de la guerra no requieren de una segunda leva ni de volver a buscar nuevos suministros. Parten con sus equipos y obtienen los víveres de sus enemigos. Así las tropas tienen suministros en abundancia. Cuando la guerra lleva a la pobreza en un estado, es la necesidad de transportar suministros a larga distancia. El costo de las cosas sube donde está el ejército y se agota la riqueza del pueblo porque le suben los impuestos. El gobierno inventará en equipos y carros de guerra 60% del total de sus gastos. Por eso el buen general tratará de que sus tropas se alimenten de los suministros del enemigo, ya que 20 partes de ellos corresponden a uno propio. Si las tropas arrasan al oponente es porque están fuera de sí. Hou Jianxin dijo, cuando ven rodeo con su ejército a Qin Mou en Qi, ordenó cortar la nariz a todos sus enemigos, quienes se defendieron con todo sin dar cuartel. Ver a los hombres de Ben violar a las tumbas y quemar los cadáveres hizo a los defensores de Qin Mou lanzarse con odio al ataque, infligiendo a Ben una humillante derrota. La codicia impulsa a saquear enemigo. Chuang Jing dijo, lo que importa en el estado es el territorio. Para mantener a los oficiales y las tropas se pueden vaciar los tesoros y almacenes públicos en las ciudades y provincias tomadas. Por eso, cuando en un combate de carros se capturan más de 10, recompensa a los que se apoderaron del primero. Reemplaza las banderas y estandartes del enemigo por los tuyos y utiliza con tus hombres los carros capturados. Chang Yu dijo, hay que tratar con magnitud a los soldados hechos prisioneros para convencerlos a luchar a tu lado. A eso es lo que decir vencer al enemigo y ser más fuerte. La victoria es esencial en la guerra, no las acompañes prolongadas. El general que comprende la guerra, el ministro del distrito del pueblo y la guía del estado, Ho Jianxin Han Ben Hish. Las dificultades para designar a los comandantes son iguales hoy que en el pasado. La estrategia de la ofensiva. Sun Chua ha dicho, lo mejor de la guerra es tomar en un estado intacto en lugar de destruido. Lin Xuan dijo, me impulsas el asesinato. Es mejor capturar el ejército enemigo que destruirlo. No es mejor estratega el que logre 100 victorias en 100 batallas. Lo más importante de la guerra es combatir la estrategia del enemigo. Chu Mu dijo, el que sobresale en la resolución de los problemas lo soluciona antes de que se presenten. El que sobresale en la victoria triunfa antes de que se concentren las amenazas de su enemigo. Lin Chuan dijo, combatir los planes del enemigo desde el principio. Juan Huns dijo, el supremo refinamiento del arte de la guerra es combatir los planes del enemigo. Enseguida hay que hacer que rompa sus alianzas. Tung Wun dijo, impide que se unan tus enemigos. Wang Xian dijo, si tu enemigo tiene aliados, su posición es fuerte y el problema grave. Si no los tiene, su posición es débil y el problema es menor. Si esto no existe, debes atacar su ejército. Qing Ling dijo, combatir por la victoria con la espada desnuda no significa ser un buen general. Wang Xing dijo, combatir es peligroso. Chang Yu dijo, si no puedes desalentar sus deseos o impedir sus próximas alianzas, afila tus armas para conseguir la victoria. La peor estrategia es atacar las ciudades, no lo hagas, a menos que no tengas otro camino. Preparar carros acorazados, armas y pertrechos exige cuando menos 3 meses. Construir rampas de tierra contra los muros otros 3 meses. Si el general es impaciente y manda a sus hombres a trepar por los muros, morirá 1/3 de ellos sin tomar la ciudad. Esto es lo que hay que pagar por tal imprudencia. El experto en la arte de la guerra vence al enemigo sin combatir. Toma las ciudades sin asaltarlas y derroca el estado sin campañas prolongadas. Tu objetivo es tomar intacto todo lo que hay bajo el cielo. Así tus tropas estarán frescas y tu victoria será total. Ese es el arte de la estrategia ofensiva.
Por lo tanto, el arte de dirigir las tropas en el combate consiste en rodear al enemigo si tus fuerzas son 10 veces superiores a este. Cuando la proporción sea de 5 a 1, atácalo. Chang Yu dijo: si son 5 veces más fuertes que el enemigo, lo ataco por el frente, lo sorprendo por la retaguardia, lo quebranto por el este y lo arrastro por el oeste. Si lo duplicas en fuerzas, divídelo. Tu Wu dijo: el que no puede dividir las fuerzas del enemigo no conoce tácticas de excepción. Si las fuerzas son iguales, puedes presentar combate. Han Zhengxing dijo: en esas condiciones solo puede vencer el general competente. Si tus fuerzas son menores, retírate. Chang Yu dijo: si el enemigo es fuerte y yo débil, me retiro temporalmente del combate. Si eres inferior en todos los puntos, huye, pues un ejército pequeño es presa fácil para uno poderoso. El general es el protector del estado. Si protege todo, el estado será fuerte. Si falla, el estado será débil. Chang Yu dijo: el soberano que tenga un combate calificado prosperará. El que no lo tenga será aniquilado. Hay 3 caminos de cómo un soberano puede llegar a su ejército al desastre: ordenarle el avance o el retroceso sin conocer los hechos. A eso se le llama poner el ejército en un apuro. Desconocer los asuntos militares y participar en su administración confunde a los oficiales. Chang Yu dijo: un estado puede gobernarse apoyándose en la voluntad y la justicia, pero no sirve para administrar un ejército. La presteza y la flexibilidad pueden servir para administrar un ejército, pero no para gobernar un estado. Ignorar los problemas del mando y tomar parte del ejército de las responsabilidades. Esto hace desconfiar a los oficiales. Si el ejército desconfía y recela, los soberanos vecinos se aprovecharán. De aquí el proverbio: la confusión del ejército conduce a la victoria del adversario. Meng dijo: el que no tiene claros sus objetivos no podrá responder a su enemigo. Se debe conocer los 5 casos en los que se previse el vencer. Vencerá al que sepa cuándo combatir y cuándo no. Vencerá al que sepa cómo manejar un gran ejército o uno pequeño. Tu Yu dijo: algunas veces las fuerzas numerosas no pueden enfrentarse a las pequeñas, otras las fuerzas débiles pueden vencer a las fuertes. Vencerá el que prevé esas circunstancias. Vencerá quien pueda unir sus tropas en un objetivo común. Tu Yu dijo: lo que menos cuenta en la estación apropiada, lo que sigue son las ventajas que ofrece el terreno, y al final lo más importante es la armonía entre los seres humanos. Vencerá el que con prudencia espera a su enemigo que no lo es. Chen Han dijo: organiza un ejército invencible y espera el momento cuando el enemigo sea vulnerable. Han Zhengxing dijo: un noble dijo: estar preparado de antemano para cualquier eventualidad es lo más grande de las virtudes. Vencerá el que tenga generales competentes y los proteja de las injerencias del soberano. Huang Xin dijo: un soberano debe ser capaz de identificar al hombre que le conviene, confiarle las responsabilidades y esperar los resultados. Estos son los 5 casos en los que la victoria es segura. Por eso digo: conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas no estarás en peligro. Si desconoces a tu enemigo y a ti mismo, estarás en peligro en la batalla. Ling Xuan dijo: a estos hombres se les llama locos criminales. Solo les espera la derrota. Disposición. Capítulo 4. Sun Tzu ha dicho: en los tiempos antiguos los guerreros hábiles primero se hacían invencibles, después esperaban a que el enemigo fuese vulnerable. Ser invencible depende de uno mismo, que el enemigo sea vulnerable de él. Los que saben de la guerra pueden hacerse indivisibles, pero no podrán lograr que sus enemigos sean vulnerables. Mei Zhao Chen dijo: pueden hacer conmigo lo que de mí depende, pero lo que depende del enemigo no lo aseguro. La defensa es la base para ser invencible, el ataque es la posibilidad de vencer. Si se tiene medios suficientes, hay que defenderse. Cuando los medios son más que suficientes, hay que atacar. Los expertos en el arte de la defensa se ocultan. Los expertos en el arte del ataque avanzan. Con esto se protegen y logran la victoria al mismo tiempo. Los expertos en el ataque aprovechan las estancias y las condiciones del terreno, y usan las inundaciones y el fuego según las circunstancias. Prever una victoria que cualquiera podrá lograr no significa destreza alguna. Han Xin colocó su ejército en línea de combate de espaldas al río. Cuando las tropas de Chang vieron esto, se burlaron gritando: el general no sabe dirigir un ejército. Han Xin aplastó entonces el ejército de Chao, desayunó e hizo decapitar al señor Zhang He. Este es un ejemplo de lo que no es común al grueso de los mortales. Vencer y ser aclamado como un experto no es la cima de la habilidad.
porque no es necesario mucha fuerza para levantar las hojas del otoño, buena vista para distinguir el sol de la luna, o un oído agudo para escuchar el trueno. En la antigüedad, los que eran llamados buenos guerreros vencían a los enemigos fáciles de vencer. Por esto, los buenos guerreros no se ganaban el reconocimiento de sabios, ni el mérito de los valientes. Zhu Mu dijo: la gente no entiende una victoria que se obtiene antes de volverse un conflicto. El que la logra no es reconocido por sagas. El enemigo se rendirá antes de que su espalda se tiña de sangre. Han Banxing dijo: si vencen sin combate, ¿quién proclamará tu valor? ¿Por qué asegurar la victoria sin divagaciones vencer a un enemigo ya derrotado? Chen Han dijo: en la planificación ni un movimiento en falso, en la estrategia ni un paso en vano. Un comandante hábil actúa por no perder y no desprovechar las situaciones que llevan al enemigo a la derrota. Por esto, un ejército victorioso gana antes de ir al combate. Un ejército derrotado lo está antes de entrar al combate. Los expertos en el arte de la guerra practican el Tao y acaban las leyes. Por ello, tienen la capacidad de plantear estrategias victoriosas. Zhu Mu dijo: el Tao es el camino de la humildad y la justicia. Las leyes son las reglas y las instituciones. Quienes sobresalen en el arte de la guerra cultivan su propia justicia y protegen sus leyes y sus instituciones, de forma hacen invencible a su gobierno. Son 5 los elementos en el arte militar. Primero, la medición del espacio. Segundo, la evaluación de las cantidades. Tercero, los cálculos. El cuarto, las comparaciones. El quinto, las probabilidades de lograr la victoria. La medición es el espacio y depende del terreno. Las cantidades se evalúan de la apreciación, las cifras de las cantidades, las comparaciones de las cifras y la victoria de las comparaciones. Así, un ejército victorioso será como un medio quintal comparado en un gramo. Un ejército perdedor será como un gramo comparado con un medio quintal. Un general victorioso será aquel que disponga sus tropas para que semejan aguas embalsadas que, al ser liberadas, se precipiten a un abismo sin fondo. Xuan Yu dijo: por su naturaleza el agua evita las alturas y se precipita hacia las regiones bajas. Cuando se libera el agua contenida en una presa, se abalanza hacia abajo con fuerza irresistible. La forma de un ejército es como la del agua. Si tu enemigo no se ha preparado, aprovéchate, atácalo cuando menos lo espere. Evita su fuerza y castiga su debilidad, y serás como el agua a la que nada se le resiste. Capítulo 5. Sun Tzu ha dicho: por lo general, mandar sobre muchos es igual que mandar sobre pocos. Solo hay que organizarse. Chang Yu dijo: para dirigir un ejército hay que delegar responsabilidades en los generales y sus ayudantes, disponer a los efectivos de la tropa, confirmar en primer lugar las responsabilidades a los generales y a sus ayudantes, y fijar los efectivos de las diversas formaciones. Un hombre es un simple soldado, 2 hombres son una pareja, 3 un trío, una pareja y un trío forman un grupo de 5. Es decir, una escuadra, 2 escuadras forman una sección, 5 secciones hacen un pelotón, 2 pelotones una compañía, 2 compañías un batallón, 2 batallones un regimiento, 2 regimientos a un grupo de combate, 2 grupos de combate una brigada, 2 brigadas un ejército. Cada uno de ellos obedece a su superior y manda sobre el inmediato inferior. Como están perfectamente entrenados, se pueden dirigir un ejército como si se tratase de unos pocos individuos a mandar. A muchos es igual que mandar a pocos, depender de las formaciones y las señales. Las operaciones de las fuerzas extraordinarias y de las fuerzas normales garantizan resistir al enemigo sin ser derrotado. Lin Chuan dijo: durante el combate al frente va la fuerza normal, a los flancos la fuerza extraordinaria. No se puede tener ventaja sobre el enemigo sin el apoyo de las fuerzas extraordinarias. En el ataque las tropas deben semejar una rueda de molino a lanzar un montón de huevos con un sólido acatuado sobre la nada. Por lo general, la fuerza normal se usa para atacar, la fuerza extraordinaria para vencer. Por esto, los expertos del uso de la fuerza extraordinaria son tan infinitos como los del cielo y la tierra, y tan inagotables como el caudal de los grandes ríos. Se dispersan y reorganizan como los ciclos del sol y la luna. Se expiran y renacen como las estaciones, pues se reproducen mutuamente hasta el infinito, como el anillo entrelazado. ¿Quiénes saben dónde comienza uno y termina otro? La impetuosidad del agua del torrente es lo que hace rodar los guillardos.
El alcohol destroza el cuerpo de su presa porque descarga el golpe en el momento preciso. Tumu dijo: sé como un halcón cuando te lances sobre tu enemigo. El experto en el arte militar lanza su ataque con precisión. Tiene la potencia de una ballesta tensada al máximo. Es preciso como accionar el gatillo. En medio del tumulto y el ruido, la batalla parece confusa, pero hay orden. Las tropas parecen girar en redondo, pero no pueden ser derrotadas. Lin Chuan dijo: en el combate todo parece confuso, pero las banderas y estandartes responden a planes precisos. El sonido de los silbidos a reglas fijas. La confusión aparente es el resultado del orden, la cobardía aparente del valor, la debilidad aparente de la fuerza. Tumu dijo: si en la batalla se quiere fingir el desorden, hay que tener a las tropas disciplinadas. Solo así se puede fingir la confusión. Si se quiere simular la cobardía, hay que ser valeroso, ya que solo así puede simular el miedo. Si se quiere simular la debilidad, hay que ser extraordinariamente fuerte, ya que solo así pueden fingir debilidad. Los que quieren mover a su enemigo lo logran creando una situación que los obliga a adaptarse a ella. Lo atraen con el cebo de una presa fácil y aparentan ventaja hacia el grueso de las tropas. Por esto, el buen comandante de jefe espera la victoriosa de la situación, no de sus oficiales. Chuan Han dijo: confiar en la oportunidad y en la rapidez del ejército distingue a los que son expertos en el arte de la guerra. No cargan a sus oficiales el peso de la acción por realizar. El que se concierne de la situación usa a sus hombres en el combate como quien hacen rodar troncos a piedras, pues su naturaleza es mantenerse sólidos en el terreno llano, pero no rodar en un suelo inestable. Si son cuadradas, se detendrán; si son redondas, rodarán. Así, la potencia de las tropas dirigidas con la destreza en el combate es como la de los guillardos redondos que bajan rodando desde lo alto de la montaña. Cuando un hombre defiende un estrecho y puede resistir el ataque de 1000 guerreros, estamos ante una situación creada por el terreno. Cuando se mandan tropas se deben aprovechar las situaciones, tal como se debe rodar una bola por una pendiente. Con poca fuerza se logra grandes resultados. Sun Tzu ha dicho: según como puedan ser usados por las tropas, el terreno puede clasificarse así: de dispersión, fronterizo, clave, de comunicación, de conversación, hostil, difícil, cercano y mortal. Si un soberano pelea en su propio territorio, está en territorio de dispersión. Cao Zhou dijo: en los oficiales, las tropas, desean regresar a sus hogares cercanos. Si se penetra apenas en el territorio enemigo, se está en territorio no fronterizo. Un territorio que ofrezca ventajas iguales para los dos enemigos es un terreno clave. Un terreno al que puede acceder igualmente los ejércitos es un terreno de comunicación. Tumu dijo: se trata de un terreno llano y amplio, en el que se puede ir y venir, y que ofrece lugar suficiente para luchar y para construir fortificaciones. Si el territorio de un estado está en medio de otros tres, estará en un terreno de conversación. El que primero se apodere de este obtendrá el apoyo de todo bajo el cielo. Cuando se está en un territorio de entrada estrecha y salidas tortuosas que permite ser atacado por una fuerza pequeña, se dice un territorio cercano. Cuando un ejército penetra profundamente en un territorio enemigo, dejando atrás muchas ciudades y villas enemigas, se encuentra en un territorio hostil. Cuando el ejército cruza montañas, bosques, regiones accidentales o atraviesa pantanos, seguizas y otros dificultadamente transvencibles, es un territorio difícil. En un terreno donde las tropas solo pueden sobrevivir luchando, se llama mortal. Li Chu dijo: cuando se está atrapado con las montañas al frente y un río a la espalda y con las reservas a punto de agotarse, hay que actuar con rapidez, puesto que es peligroso demorarse. Por eso no combates en terreno de dispersión, no te detengas en los terrenos fronterizos, no te lances al ataque contra un ejército que ocupa un terreno clave. Si estás en un terreno de comunicación, no dejes que tus formaciones se separen. En territorio de convergencia, haz aliados con los estados vecinos. En terreno hostil, saquea. En territorio difícil, apresa el paso. En terreno cercano, inventa estratagemas. En terreno mortal, pelea. En terreno de dispersión, yo formaría con el ejército un solo bloque. En territorio fronterizo, mandaría mis fuerzas estrechamente unidas. En terreno clave, reforzaría mi retaguardia. En terreno de comunicación, cuidaría mi sistema de defensa. En terreno de convergencia, consolidaría mis alianzas.
Chang Jung dijo: me alío con los poderosos ofreciéndoles objetivos preciosos y sedas. Los comprometo con pactos solemnes. Respeto los pactos y así es seguro de contar con su ayuda. En terreno hostil me aseguraría de un suministro constante de provisiones. En terreno difícil avanzaría por los caminos. En terreno cercano bloquearía los puntos de entrada y salida. En terreno mortal mostraría que no hay posibilidad de sobrevivir, pues por naturaleza los soldados resistirían cuando están cercanos. Morirán en combate si no hay otra solución y obedecerían ciegamente cuando está despreocupado. Las modificaciones tácticas adecuadas a los 9 tipos de terrenos, las ventajas inherentes en el empleo de la formación compactadas o extensamente desplegadas, y los principios que rigen el comportamiento humano, deben ser cuidadosamente estudiados por el general. Se concentraban y avanzaban si les convenía, si no, se detenían. Si me preguntan cómo puede enfrentar un ejército enemigo ordenando que está a punto de atacarme, respondo: apodérate de una cosa a lo que tenga apego, y harás de este lo que quiera. La rapidez es la ciencia misma de la guerra. Saca provecho de la falta de preparación del enemigo, utiliza rutas imprevistas y atácale en donde no esté esperando. Chu Mu dijo: así se resume la naturaleza profunda de la guerra y la cumbre en el arte del manejo de las tropas. Chang Yu dijo: lo más importante es la divina celebridad. Saquea las regiones fértiles para abastecer con abundancia al ejército. Vigila que comen las tropas, no lo hagas trabajar sin objeto. Úneles bajo una misma mística y hazla mantenerse fuertes. Si se trata del movimiento del ejército, haz planes inteligentes. Lleva a tus tropas a situaciones sin salida, a fin de que ni la muerte les dé una salida. Porque si están dispuestos a morir, ¿de qué hazaña no serán capaces? En ese momento los oficiales y los hombres darán lo mejor de sí. En una situación desesperada no meterán a nada. Si hay retirada posible, serán inquebrantables. Si hay penetrado profundamente en territorio enemigo, se unirán unos a los otros y donde haya otra alternativa lucharán cuerpo a cuerpo. A mis oficiales no les soborna la riqueza, y no es porque las desprecien. No espero una larga vida y no es porque odien la vejez. El día en que el ejército deba marchar, las lágrimas inundan las solapas de los que están sentados. Las lágrimas corren por las mejillas de los que están tenidos. El general debe ser sereno, impenetrable, imparcial y dueño de sí mismo. Debe saber cohabitar a sus oficiales y hombres se enteren de sus planes. Prohíbe la superstición eliminando la duda en el ejército. Cao Cao dijo: prohíbe hablar del presagio y malos augurios. Elimina la inseguridad de los planes. Cambia sus métodos y modifica sus planes para que nadie sepa qué hace. Cambia la ubicación de su campamento y sigue rutas aparentadas para hacer impenetrables sus designios. El general es el indicado para reunir el ejército y lánzalo a una carga desesperada. Quema sus naves, lleva a sus tropas de un lugar a otro como si fuera ovejas y nadie sabe a dónde va. Quien no sepa los planes de los estados vecinos no puede aliarse a tiempo. Si se ignoran las condiciones geográficas, no se pueden llevar al ejército. Si no se recurre a los guías indígenas, no se puede sacar ventajas del terreno. Cuando un soberano ataca a un estado poderoso, coloca a su enemigo en una situación en la que es imposible concentrarse. Le causa miedo e impide que sus aliados se reúnan con él. Recompensa sin bastarse en lo que se te acostumbra. Ordena sin considerar los precedentes, así puedes utilizar a todas las tropas como si fueran un solo hombre. Ocupa a tus hombres sin dejarse saber tus planes. Úsalos para conseguir ventajas sin advertirles los peligros. Si los pones en peligro, escaparás. Si los llevas a terreno mortal, sobrevivirán. En las situaciones puedes convertirte la derrota en victoria. Si el enemigo ofrece una oportunidad, aprovéchala, sin tardanza. El arte de la guerra enseña que hay que vigilar cerca del enemigo para decidir sobre el combate, porque has de ser primero tímido como un virgen. Cuando el enemigo falle, sé rápido como una liebre y este será incapaz de rendirse. La utilización de los agentes secretos. El costo de un ejército de 100.000 hombres ha sido enviado a combatir lejos alcanzará las 100.000 piezas de oro al día, suma que debería ser aportado por la población y el terreno del estado. Tanto en el interior como en el exterior del país se vivirá una agitación constante. La población se agotará por las exigencias del transporte y 700.000 familias se desorganizarán. El que pelee por años por la victoria final, pero se mantiene sin saber la situación del enemigo porque su codicia le impide otorgar nombramientos, honores y algunas piezas de oro. Está totalmente desprovisto de la humanidad. Un hombre así no tiene nada de general, no es apoyo para su soberano y nunca será dueño de la victoria. La razón por la que el soberano y el buen general vencen al enemigo cada vez es que se lanzan al combate, es que tienen información previa.
Hou Jianxin dijo: en los ritmos de la dinastía de Zhou, el capítulo titulado Oficiales Militares habla del director de espionaje nacional, que probablemente era de oficial en cargo de las operaciones secretas en el extranjero. Se puede utilizar 5 clases de agentes secretos: los agentes indígenas, los interiores, los dobles, los liquidables y los agentes flotantes. Cuando estas 5 clases están actuando al mismo tiempo sin que se sepa de sus procedimientos, se habla de la divina red, y son un preciado tesoro para el soberano. Los agentes indígenas proceden del país enemigo. Los agentes internos son funcionarios enemigos a los que les pagamos. Tu Mu dijo: entre los funcionarios hay hombres de mérito que han sido distribuidos, hay otros que han sido castigados por haber cometido errores, hay otros que ambician la riqueza, los que por años han sido comisionados injustamente a funciones menores. Los agentes dobles son espías del enemigo empleado por nosotros. Los agentes liquidables son espías nuestros a los que a propósito les doy información falsa. Los agentes flotantes son los que me traen información. De todos los que rodean el combate del jefe, ninguno de este está más cerca de él que el agente secreto. De todas las recompensas, ninguna será tan generosa como la del agente secreto. De todos los asuntos, ninguno es tan confidencial como las operaciones secretas. Quien no sea sagaz y prudente humano y justo no podrá utilizar a los agentes secretos, y quien no sea fino y sutil no logrará obtener de ellos la verdad. Tema delicado, ¿verdad? Ciertamente delicado. Nunca ha habido un lugar donde no se haya utilizado espionaje. Si los planes secretos son divulgados antes del tiempo, debe morir el agente y todos los que han hablado con él. Chang Hong dijo: así se cierran las bocas y se impide que el enemigo las oiga. Si tus planes son arrasar ejércitos, atacar ciudades y asesinar personas, debes saber el nombre del comandante de la guarnición, de sus oficiales, de sus ordenanzas, de los que guardan las puertas y de sus guardia personal. Debes ordenar a tus agentes que se informen a detalle de estos puntos. Es esencial descubrir a los agentes del enemigo que vienen a espiarte y comprarlos para que te sirvan a ti. Da las instrucciones y ocúpate de ellos. Así se reclutan y utilizan los agentes dobles. Los agentes dobles se usan para reclutar y emplear a los agentes indígenas y a los agentes internos. Chang Yu dijo: esto es porque el agente doble conoce a sus compatriotas ambiciosos y a los funcionarios negligentes, que son las personas que podemos convencerle para que trabajen a nuestro servicio. También así puede enviar a un agente liquidable al enemigo para que le transmita información falsa. Esta es también la manera como se puede utilizar los agentes flotantes en este momento oportuno. El soberano debe conocer la plenitud de las actividades de las 5 agentes. Este conocimiento debe proceder de los agentes dobles, por lo que hay que tratar con la mayor libertad. En los viejos tiempos de dinastía de los Jin ascendió al poder gracias a I Ching, que anteriormente había servido a los Xian. Los Zhou ascendieron al poder gracias a Lu Yu, sirviendo a los Jin. Por esto, soy el soberano que ve con claridad, y al general valioso que sepa utilizar como agentes a las personas más inteligentes tendrá la seguridad de realizar grandes cosas. Las operaciones secretas son esenciales en la guerra. De ella depende el ejército para realizar cada uno de sus movimientos. Chang Ling dijo: un ejército sin agentes secretos es como un hombre sin ojos y sin oídos.